Buenos días a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Soy José Domingo, soy presidente de la Asociación Impulso Ciudadano y para nosotros es un verdadero honor compartir este espacio en el Senado. En este acto se van a presentar las conclusiones elaboradas por la Asociación Impulso Ciudadano. Cedo la palabra a Ana Losada, que es presidenta de Escuela de Todos y también miembro de la Junta Directiva de Impulso Ciudadano, para que nos hable de los derechos lingüísticos en el sistema educativo español. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Y, bueno, lo primero que quiero decir es algo que es obvio, pero que muchos olvidamos, sobre todo en nuestro país. Las lenguas no tienen derechos. Los derechos los tienen los ciudadanos. Y en el caso de la educación nos encontramos con una diferencia sustancial entre los derechos que tiene un alumno castellano hablante o hispanohablante y los que tienen los alumnos cuya lengua materna es una de las lenguas cooficiales. Un alumno o alumna castellano hablante en España tiene una lengua materna, que es la lengua oficial y es la lengua mayoritaria, la lengua común de todos los españoles, pero en cambio no es la lengua vehicular en todo el sistema educativo. Un alumno castellano hablante no tiene garantizado el aprendizaje de la lectoescritura en español en su propio país. En las comunidades autónomas bilingües, su lengua no es la lengua ni de prestigio ni de cultura, tampoco es la lengua de la escuela. Es la lengua impropia y es presionado de forma directa o indirecta para que abandone su lengua materna, para que la deje de utilizar. Los alumnos con necesidades educativas especiales no tienen garantizada la enseñanza en español en nuestro país. Los alumnos con necesidades educativas especiales, repito, no tienen garantizada la enseñanza en español en todo el territorio. Un cambio de residencia de una comunidad autónoma no bilingüe a una bilingüe supone que ese alumno pierde derechos lingüísticos. Tendrá seguramente se verá ante la imposibilidad de poder estudiar en español. Pasará seguramente en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, por una aula de acogida o por un plan de inclusión como si fuera un extranjero en su propio país. Su rendimiento escolar se verá afectado negativamente si vive en una comunidad autónoma bilingüe, porque estudia en una lengua, aprende contenidos en una lengua que no es su lengua materna. En cambio, tenemos la situación diferente de un alumno que estudia, que tiene como lengua materna una lengua cooficial y que en cualquiera de las comunidades autónomas bilingües puede estudiar en su lengua materna, porque es lengua vehicular, eso está garantizado. Ese alumno también tiene garantizado el aprendizaje de la lectoescritura en catalán, en valenciano, en gallego y en euskera. Su lengua es lengua de prestigio y de cultura. Su lengua es la lengua de la escuela, la que hablan sus profesores, la que se emite en todas las comunicaciones del centro. Es la lengua propia y tiene reconocimiento social por ello, porque ese alumno habla la lengua que se debe hablar. Los alumnos con necesidades educativas especiales sí que tienen garantizada su enseñanza en su lengua materna en las comunidades autónomas bilingües, si ese alumno tiene como lengua materna una lengua cooficial y no la lengua española. Un cambio de residencia para cualquiera de estos alumnos que tiene como lengua materna el gallego, el euskera, el catalán, perjudicaría su aprendizaje en otra comunidad autónoma donde la lengua vehicular fuera el español. ¿Saben por qué? Porque esos alumnos no dominan el registro estándar oculto del español, porque su sistema educativo se lo impide. Sus posibilidades de fracaso escolar son mucho menores que las de un alumno castellanohablante, porque puede estudiar los contenidos en una lengua que domina, que entiende, que es la misma lengua que hablan en casa, la que habla con sus padres, la lengua en la que sus padres le pueden enseñar, ayudar a hacer los deberes. ¿Cómo podemos revertir esa situación? Pues lo que necesitamos, lo imprescindible, es que haya una ley nacional que regule el uso del español y las lenguas cooficiales en todo el territorio. Es necesario que se establezca blanco sobre negro en una ley algo obvio, pero que ha desaparecido de nuestra ley actual de educación. El castellano es la lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado. Y las lenguas cooficiales, por supuesto, son también lenguas vehiculares en sus respectivos territorios. Se ha de garantizar siempre la lectoescritura, al menos hasta los 7 u 8 años, en la lengua materna del alumno, tanto si esa sea español como si es alguna de las otras lenguas cooficiales. Necesitamos una ley que imposibilite la exclusión del español como lengua vehicular, como ahora está ocurriendo. Es necesario que se aseguren los derechos lingüísticos de los alumnos castellanohablantes.
y también la de los hablantes de las lenguas cooficiales, en sus respectivos territorios, por supuesto, y siempre, siempre en igualdad de condiciones. Hemos de tener mecanismos de control, de supervisión y de corrección, y qué mejor que la alta inspección dotada de recursos y competencias para hacerlo. Se ha de poner límite a los requisitos lingüísticos, porque los docentes han de poder acceder a sus plazas sin que estos requisitos lingüísticos se conviertan en muros y han de garantizar su movilidad en todo el territorio. Esto respecto a la ley, pero esta ley no puede trabajar sola o hacer el trabajo sola. Necesita también otros impulsos que vengan desde otros ámbitos. El primero, por supuesto, desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debe conocer los datos sociolingüísticos de los alumnos, porque si no, ¿cómo va a evaluar si esos alumnos están aprendiendo correctamente, si su lengua materna no es el español o si es el español? Esos datos actualmente el Ministerio no trabaja con ellos porque no los tiene y, por tanto, no puede confrontar cuáles son los resultados que se están produciendo en esos alumnos en cada una de las comunidades autónomas bilingües. Las instituciones y las administraciones públicas deben impulsar políticas comunes que garanticen la igualdad de los derechos lingüísticos entre los ciudadanos. Es necesario y muy importante que nos pongamos a trabajar en construir, en difundir y en defender un relato de la realidad sociolingüística de nuestro país, tanto dentro de nuestro país como fuera de nuestro territorio. El nacionalismo ha difundido en el resto del mundo un relato en el que acusa a España de atacar a los hablantes de las lenguas que no sean el español, un relato que es falso. Hay que, por supuesto, dotar de recursos a la sociedad civil que defiende la igualdad de derechos lingüísticos y poner fin a la ayuda institucional a asociaciones que acosan, señalan a ciudadanos por no hablar la lengua que ellos desean, y aquellas asociaciones que defienden políticas contrarias a los valores constitucionales. Por último, me gustaría recordarles lo obvio, ¿no? El presidente del Senado decía en su intervención que hace pocos días, efectivamente, hemos cumplido 46 años de Constitución. Desde el día después del nacimiento de esa primera luz que vio la Constitución, el nacionalismo ha trabajado desde ese primer día para restar importancia y tratar al español como una lengua secundaria. Pero a la vez que trata al español como una lengua secundaria, trata a todos los ciudadanos hispanohablantes, castellanohablantes, como personas que no tienen los mismos derechos que los hablantes de las lenguas cooficiales. Es un deber de los ciudadanos defender nuestros derechos, conocerlos y reclamarlos, porque defender y pedir nuestros derechos no es ir en contra de los derechos de otros hablantes, es defender lo que nos corresponde como ciudadanos de pleno derecho en nuestro país. Hemos de poner fin a esa situación y remediar una situación crítica que ya tenemos en todas las comunidades autónomas bilingües. En mayor o menor grado, todos los alumnos están afectados. Recordemos las palabras de Jesús Rull: el 41% de los españoles vivimos en comunidades autónomas bilingües. Este problema hemos de darle solución cuanto antes y hacer que todos sepamos, creamos y trabajemos para una España en la que se respetan por igual los derechos lingüísticos de todas las lenguas oficiales. Gracias.